FM 89.1, Radio Universidad. Y ahora sí, recién hablábamos de la variante Delta, con la preocupación que esto nos da, Jorge. Y para tener datos más precisos, obviamente, estamos en comunicación telefónica con la doctora Charlotte Rus, miembro del Comité de Infectología de la Sociedad de Argentina de Pediatría e integrante del grupo de asesores del Gobierno Nacional. ¿Qué tal, Charlotte? Noelia Vanina y Jorge Chamorro, la saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto, ¿eh? Bueno, hablábamos recién con mi compañero acerca de esta variante Delta que, cada vez se acerca más la circulación comunitaria, y en este caso, ¿no?, de Lanús, que parece que sí, que está en circulación comunitaria. Sí, la circulación comunitaria ya está, es decir, es una cuestión de terminología. Cuando uno tiene una variante que no tiene nexo con nadie que haya viajado al exterior y que de alguna manera apareció y no se sabe de quién se contagió, esto ya es transmisión comunitaria. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? La importancia tiene que ver con la variante predominante, es decir, cuando la circulación se trata de una variante se empieza a aumentar y empieza a predominar, ahí es donde uno se preocupa. Por ejemplo, en este momento para nosotros las variantes que son predominantes es la cepa Manaus y la cepa Lambda, que es la andina, la cepa Manaus es la Gamma, que es la que nosotros más tenemos en nuestro país. Entonces, por ahora la variante Delta es una variante que empieza a circular y que uno le gustaría que no fuera tan predominante, o por lo menos no rápidamente. O sea, se demoró todo lo que se podía, era evidente que iba a entrar y que se iba a empezar a circular. La cuestión es que cuando empiece a circular, que tratar de que la mayor cantidad de población esté vacunada. Y eso sería lo único que uno puede hacer para evitar, los contagios lo más posible. Doctora, ustedes los especialistas notan que en todo caso de darse esta propagación, entraría lamentablemente, contradictoriamente diría yo, por un lado con un avance muy auspicioso de la vacunación y por otro lado, por lo menos lo que uno va notando en la calle, con un gran relajamiento de la población, ¿no? Sí, la verdad que uno se pregunta a veces esto, y en COVID estamos aprendiendo todos. ¿Qué es lo que a uno le gustaría? Bueno, uno dice, si hay una variante que es muy contagiosa, que además se multiplica rápidamente, paremos un poco la pelota y no relajemos tanto la circulación y volvamos a las restricciones. Pero lo que pasa es que uno se tiene que tomar medidas en base a números y en base a situaciones reales. En este momento hay un descenso de los casos en relación a otros momentos. Hay pocos casos, mucho menos, debería haber menos todavía, pero mucho menos de lo que hubo en otro momento, y entonces uno tampoco puede quedarse paralizado y no avanzar en levantar algunas restricciones, porque si no, nosotros no sabemos si esto se va a aumentar o no, si la cepa va a ser predominante o a lo mejor esto no pasa, cosa que es raro, pero puede no pasar. Nosotros tenemos cepas que otros países no han tenido. En Europa no circula la variante Manaus, que es una variante importante. Vaya uno a saber si la variante Delta la va a desplazar o no. Y después uno mira Brasil, que tiene la cepa Manaus, y ve que en algunos lugares esta cepa ha sido desplazada por la Delta y en otros no. Entonces, la verdad que son suposiciones. Uno tiene que actuar en base a los números que tiene. Si nosotros vemos que descienden los casos, hay que ir abriendo las restricciones, permitiendo la presencialidad, volviendo un poco a lo normal, entre comillas,
Y si esto en algún momento aumenta y no se puede controlar, deberemos volver a las restricciones. Pero no podemos hacerlo tan preventivamente. Sí. Pregunta antes, si Vanina me permite. Sí. Finalmente, por a ver si me queda claro de una vez por todas, si yo tengo las 2 dosis, ¿tengo garantizado que con a la variante Delta la puedo neutralizar? O algunos dicen que hay tanta información y tanta infodemia que, no sé, circulan fake news que dicen la mayoría de los que se mueren son con 2 dosis, otra que dicen que la variable... No. Bueno, importante escucharla. No, a ver, primero, garantías no hay absolutas, porque este es un virus muy ladino, muy nuevo para todos nosotros, y hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Lo que nosotros sabemos es que las 2 dosis de las vacunas que nosotros tenemos disponibles, si uno tiene las 2 dosis, tiene una capacidad, una eficacia muy importante, que en algunos casos supera el 80% o en otros el 70 y pico, y esa va a ser el nivel de protección. Quiere decir que va a haber un 30 o un 20% que probablemente no esté protegido. Y ese porcentaje que no va a estar protegido porque no tuvo no tiene una eficacia, ninguna tiene una eficacia del 100%, probablemente haga una forma que no sea importante, que sea una forma leve, quizás no se hospitalice y seguramente no se va a morir. Entonces, las garantías que ofrecen las vacunas, entre comillas, con lo que significa las palabras garantías, uno sabe que las pacientes o las personas que tienen una buena protección tienen muy pocas posibilidades de ser hospitalizados y muchas menos de morir. Ahora, usted me dice, ¿pero hay casos que sean graves con 2 dosis? Y la respuesta es sí, hay casos, pero son la excepción. Y muchos de esos casos que nos ha tocado vivir de cerca han tenido otros factores de riesgo, comorbilidades, que hacen que la protección sea un poquito más baja. Y eso es lo único que uno puede decir. En todos los países donde donde está circulando la cepa Delta y en forma progresiva, uno ve que aumentan los casos, pero las hospitalizaciones y las muertes no tanto. Entonces, eso es lo que significa, que están protegidos por las vacunas. Ahora, doctora, a su modo de ver, ¿usted piensa que es riesgoso hacer las elecciones, que se vienen en las próximas semanas con este panorama? Miren, no estamos en la misma situación cuando se planteó la Copa América. En su momento se planteó si se hacía o no se hacía, ¿se acuerdan ustedes? Ese era un momento de altísima circulación de virus. Ese no era un buen momento. En este momento hay menos. Si uno quisiera, y uno como experto en el tema o como científico, no le gustaría que haya muchas aglomeraciones, pero también es cierto que la vida sigue y que hay algunas cosas que no se pueden controlar. Esto es una decisión que ya se postergó porque esto estaba antes, estaba planificado para hacerlo antes y se postergó. Creo que, así como en el fútbol ahora se abren algunos aforos, bueno, si se tienen los cuidados correspondientes, se cumplen los protocolos, probablemente el riesgo sea menor. Y como siempre, hay que tener claro que en esta enfermedad lo que decimos hoy, mañana quizás lo decimos al revés. Y si es necesario volver a restricciones, se volverá. Pero en este momento uno tiene que... Y además, todas esas cosas necesitan una planificación más o menos, digamos, de 2 meses, 3 meses. En este momento creo que está bien. Si ustedes me dicen dentro de 2 meses esto sube mucho y bueno, a lo mejor va a haber que suspenderlas, pero en este momento tampoco se puede no programar, porque es algo que hay que programarlo con cierto tiempo. Entonces, bueno, estamos viviendo así, a los saltos. Ahora, ya que la tenemos con nosotros acá, entre tanta gente, hay mucha gente que por ahí se contagia, que tiene COVID y que después dice, bueno, estoy inmunizado por unos meses, ¿no? Esto es cierto, en cierta manera depende, ¿no? Hay que, según hablamos con especialistas,
nos han dicho que sí, que depende, pero depende que cada persona cuánto tiempo tengan o no los anticuerpos. Ahora, con la variante Delta, si una persona tuvo, no sé, COVID hace 2, 3 meses y ahora se vuelve a contagiar con la variante Delta, ¿puede ser más grave? ¿Cómo es? No, las reinfecciones son poco frecuentes, tanto sea con una variante o con otra. En general uno dice que cuando una persona tiene COVID es poco probable que pueda volver a tenerlo entre los 3 y los 6 meses próximos. Con lo cual, nada es absoluto, pero es poco probable. Lo que nosotros vemos, que los que vemos pacientes, los que atendemos personas que tienen el COVID, la gente que tiene una dosis o 2 dosis, mejor 2 dosis que una, en realidad, por más que puedan tener COVID, la pasan mucho mejor y tienen menos problemas que los que no tienen ninguna. Y eso es una realidad que se palpa todos los días en la atención de los pacientes. Entonces, no es que no puedan no tenerlo, pero seguramente va a haber muchos menos problemas si están vacunados. Entonces, esto es lo que uno puede ofrecer y decir, bueno, la vacuna ha demostrado que cuando se aplica tiene 2 dosis y tiene en las personas que no tienen factores de riesgo mejor que en las otras, pero las personas con factores de riesgo también tienen protección, las posibilidades de que se vuelva a contagiar en un lapso corto son muy poco probables. La cepa delta no es peor, no es mala, no es que sea el cuco del COVID y si te agarra la delta te morís. No, es igual que las otras, pero tiene un poco mayor de posibilidad de contagiar. O sea que dispersa más. Ajá. Si antes un caso era para 3 o 4, esta es para 8. O sea, una persona contagia rápido. Si antes uno decía, en 15 minutos, si vos estás charlando, estás a menos de 1 metro y no tenés barbijo, tenés muchas chances de contagiarte. Pero resulta que esta cepa, aunque vos tengas todo, si vos estás, digamos, en periodo de contagio, y por más que se tengan los recaudos que se tengan, a veces es mucho menos el tiempo que se necesita, menos de 15 minutos para contagiar. Entonces, esa es la diferencia, pero cuando vos la tenés, no es más grave ni tiene más mortalidad. Eso no lo ha demostrado, eso no se ha visto. Clarísimo. Ahora, doctora, en algo que es un tema que usted conoce muchísimo, ahí estaba viendo las estadísticas por esto de que en la provincia de a poco quieren ir aumentando la presencialidad en los colegios, pero estaba viendo unos gráficos que son bastante notables. Estaba viendo que en la ciudad de Buenos Aires, donde la presencialidad escolar ha sido prácticamente un bastión hasta de campaña para el gobierno de la ciudad, la contagiosidad en los chicos hasta 18 años es muy superior a la de la provincia de Buenos Aires y el conurbano. ¿Cómo encaja esto con la idea de que la presencialidad de los chicos es mayor si es que esto que yo digo es así como lo digo, ¿no? Bueno, lo que uno sabe es que hay muchas cosas que se han hablado y algunas se han podido comprobar y otras no tanto. Entonces, uno sabe que los chicos más grandes tienen más posibilidad de diseminar la infección. En general, los chicos tienen menos síntomas, son bastante asintomáticos, muchos, pero no todos. Y tienen los adolescentes que circulan más, que tienen más libertades y que se mezclan un poco más, tienen un poco más de posibilidades de contagiar al resto. Entonces, el problema cuando uno hace en un aula en la presencialidad total, bueno, a veces cuando aparece un caso hay que cerrar todo el aula, porque ya la burbuja es toda el aula. En la presencialidad, si se cumplen los protocolos que uno recomienda, que son los barbijos y el distanciamiento, además de las vacunas que deben tener los docentes, además de que no deben ir enfermos a la clase, además de que tienen que, los docentes no solamente tienen que estar vacunados, sino que no concurrir si hay algún contacto sospechoso. Si uno tiene en cuenta todas esas posibilidades, es más seguro estar en el aula que estar en el resto, digamos, en su casa.
o no, el daño psicológico que se le ha hecho a los chicos con tanto tiempo de restricción del colegio no ha sido bueno. Entonces uno piensa, bueno, la presencialidad, nosotros cuidamos la presencialidad y decimos, bueno, tiene que haber tanta distancia, se tienen que lavar las manos, los chicos después de 6 años tienen que usar el barbijo y todas estas cosas que estuve comentando recién. Ahora, yo digo, ¿pedimos todo esto para ir a un bar, por ejemplo? O vemos la gente comiendo en la calle, más afuera que adentro, pero está. Entonces, a veces es como que exigimos demasiado al ámbito escolar y creo que eso restringe algunas posibilidades. Y sí, es cierto, va a haber casos y van a haber situaciones donde habrá que cerrar el grado o habrá que hacer aislamiento, pero eso es preferible a que no vayan, porque los chicos precisan ir al colegio. Y creo que esto que se ha trabajado tanto con la presencialidad, con los protocolos y con el consenso que debiera haber entre los docentes, los padres y los niños, eso es lo que ha funcionado en la mayoría del mundo. Pero también ha habido brotes y hay lugares donde se han abierto y han cerrado los colegios por periodos. Y hay otros lugares donde no se han cerrado nunca. Entonces me parece que hay que hacer como un equilibrio y en eso estamos. Cuando hay mucha circulación, cuando esas épocas donde teníamos muchos casos y muchas internaciones y un sistema sanitario al borde del colapso, y en ese momento quizás no es una buena oportunidad para ir al colegio. Creo que ahí el colegio tiene que acompañar en esas restricciones. Pero cuando estamos un poco más bajos también tenemos que soltar un poco, porque el equilibrio es lo que nos va a dar cierta elasticidad en el comportamiento de los chicos, porque los chicos están absolutamente hartos de estar encerrados, y en ese momento por suerte no lo están, pero se hace muy difícil, y yo creo que eso fue lo que hemos aprendido. Bien, la aprovecho para otra pregunta que hablábamos con Vanina por experiencia personal. Hoy por primera vez en 1 año y medio tomé subterráneo, ¿no? Y surgió el tema ahí, el subte de la línea A tenía aire acondicionado, más allá de algunas displicencias, digamos así, de la gente, pero más o menos había cierta prudencia. Pero el aire acondicionado me llamó la atención. ¿Hay protocolos? ¿Hay que tener cuidado con los aire acondicionados, esos famosos filtros que hay que poner? ¿Se respeta? ¿Qué sabe de esto, doctora? Bueno, del subte no lo sé. Lo que sí sé es que en los últimos tiempos a la ventilación se le ha dado mucha importancia, tanto como el distanciamiento, el lavado de manos y los barbijos. La ventilación es una de las cosas más importantes que hay, inclusive en estos nuevos protocolos que se están haciendo para la presencialidad, se le da mucha importancia a eso. La sugerencia es no usar los aires acondicionados cuando se utilizan por alguna razón alguna ventilación, como puede ser un ventilador y demás, tiene que ser siempre con las ventanas abiertas. Tiene que haber, inclusive hay métodos para medir el anhídrico de carbono, para ver la cantidad de cómo está el lugar el ámbito donde se está manejando, si está bien ventilado o no, y según ese número, que hay un número, podría o no podría ser. Estas son cosas nuevas que han aparecido, porque si bien antes se decía que eran solo las gotitas las que contagiaban, con el tiempo se vio que tiene mucho que ver el aire y tiene mucho que ver los ambientes cerrados. Entonces, sí es muy importante que en general los aires acondicionados sí se utilizan porque el calor es muy importante. Siempre hay que hacerlo con las ventanas abiertas por un cierto tiempo y evaluando si eso no es necesario realmente. Así que no sé, el subte, la verdad que yo particularmente hace bastante que no uso el subte, o trato de ir caminando o en colectivo o en auto, pero no lo uso mucho el subte en este momento, pero no sé, siempre fue un lugar que hacía mucho calor, así que no sé si andan los aire acondicionados, justamente no debía andar. Entonces, pero bueno, no sé si los controlan, porque tiene que haber un sistema
que extraiga al aire del exterior, que circule para afuera, y la verdad que eso técnicamente no sé si es posible en un lugar como el subte. Así que no sé, la verdad que eso es una inquietud que habrá que evaluar, y que el gobierno lo tendrá que hacer para poner las normas correspondientes. Excelente, doctora, clarísima como siempre, le agradecemos y bueno, estaremos en contacto por cualquier otra novedad. Bueno, muy bien, entonces, hasta luego, que tengan buen día. Un abrazo, igualmente. Doctora Charlotte Rus, miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría e integrante del Grupo de Asesores del Gobierno Nacional. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.